Bueno, verlos a todos y a todas de vuelta acá en el último encuentro. Eh, Nada, lo de siempre, que las charlas están todas subidas y esta también va a estar subida, como siempre, al canal de YouTube, perdón, Tropa de Leales, que es el canal oficial de YouTube del partido Principio de Valores acá de Rosario. Y decirles que después de acá, a modo de festejo, por el éxito rotundo que fueron las charlas, nos vamos a ir a comer. ¿A dónde nos vamos a ir a comer? Alison. A Alison, Rioja y Maipú. ¿Está bien? Bueno, sí, lo esperamos. Bueno, y ahora antes que hable Roy, voy a leer una no pequeña introducción sobre Alberto Metol Ferré, que es el autor que vamos a tratar hoy, que es la última charla, que hicimos con Lorenzo, Nicolás y yo. Yo no hice nada, mentira, lo hicieron ellos. Así que vamos a leer eso. Vos podés hablar de corrido, yo tengo que leer. Así. Alberto Metol Ferré, filósofo, teólogo, precursor de la teología latinoamericana, ensayista, docente de historia e historiador, nace al final de una época de la historia del mundo y el comienzo de otra, el 31 de marzo de 1929 en Montevideo, en Uruguay. El que se convertiría en un gran latinoamericanista, inicia su educación primaria en una escuela pública uruguaya llamada Ecuador, como si el destino sudamericano lo marcase desde siempre, donde cursa hasta el segundo año escolar. Continúa sus estudios primarios en el Liceo Francés, desde el tercer año escolar hasta la secundaria, formación que lo vincula intensamente a la cultura francesa y universal, la literatura, el existencialismo, la revista Spirit, etc. Ingresa a las preparatorias en el Instituto Alfredo Vázquez Acebo, que se llama IAABA, y cursa estudios de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y estudios de Filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República. Comienza allí su decisiva militancia estudiantil a favor de la tercera posición en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU, y en el Centro de Estudiantes de Derecho a partir del año 1947. Participa en diversas asambleas y debates, integra la lista de Gremialismo Auténtico dentro del Centro de Estudiantes de Derecho que apoya la tercera posición. Ya había iniciado su militancia política en 1944 y en 1945 en el herrerismo de Luis Alberto de Herrera, del Partido Nacional, apoyando apasionadamente la lucha contra la instalación de bases militares norteamericanas en el Uruguay, la defensa del principio de no intervención y en la solidaridad con la Argentina del general Perón. La temprana lectura de un artículo y una conferencia de Perón introducen al joven Metol Ferré en el concepto de los estados continentales, que luego rastrea en la obra de Ratzel. El rol histórico de los estados continentales industriales como sustitutos del protagonismo de los viejos pequeños estados-nación ilumina desde entonces el pensamiento de Metol. A partir de esta visión hispanoamericanista y el latinoamericanismo con los que ya había tomado contacto adquieren una lógica histórica nueva. El análisis particular que hace Perón acerca de la necesidad de constituir en América del Sur el núcleo básico de aglutinación de nuestro estado continental mediante la alianza argentino-brasileña y la salida bioceánica, en ese entonces concebida a través de Chile, se convierte en la guía del pensamiento político y geopolítico metoliano hasta el presente. En el año 1955 conoce personalmente a Jorge Abel Ramos, cuya obra América Latina, un país, lo había impactado, y a comienzos de 1956 tiene su primer encuentro con don Arturo Jaureche, en otro de sus grandes amigos. Luego del golpe de Estado contra Perón, también en el mismo año, en 1955, el brasileño Hélio Jauribe viaja a Uruguay para conocer a Metol, naciendo a partir de ese momento una profunda amistad que dura hasta hoy en día. En el objetivo común de la integración latinoamericana, escribe en Cuaderno Nuestro Tiempo, revista del Instituto de Estudios Sociales y Políticos Brasileños, que dirigía a Jauribe el significado latinoamericano del peronismo y las consecuencias nefastas que conlleva su caída en el año 1955. Además, se escribe en 1966 el texto filosófico La dialéctica del hombre y la naturaleza, en el que además de exponer sistemáticamente el tema central con sus tres etapas, la recolección, la producción y la administración o gobierno de las cosas, esboza la necesidad de desarrollar tres dialécticas entrelazadas: la dialéctica del hombre, cosa,
la dialéctica del hombre-hombre y la dialéctica del hombre-Dios. Ya en 1967 da a conocer el ensayo El Uruguay como problema, obra en la que se despide del Uruguay solitario y afirma su destino sudamericano desde la primera y célebre frase: el Uruguay es la llave de la Cuenca del Plata y el Atlántico Sur. Este libro es publicado en su primera edición por Enrique Erro y el brasileño Paulo Schilling. En ese mismo año, la misma editorial que Erro publica en Uruguay el ensayo Uruguay como problema, edita la primera edición del libro de Juan Perón, América Latina, ahora o nunca. Es decir, salen simultáneamente en el Uruguay en 1967 por la misma editorial el libro de Perón y el de Metol. Por lo que Perón le escribe a Metol desde España, consustanciándose con su enfoque geopolítico en torno al rol del Uruguay como nexo coordinante en la integración argentino-brasileña. La obra es reeditada en Buenos Aires con el título Geopolítica de la Cuenca del Plata, con un prólogo memorable de don Arturo Jaureche, quien analiza minuciosamente la importancia y la originalidad de la obra. Con el tiempo, se convertirá en un libro de influencia notable en el pensamiento político rioplatense y luego mundial. En el año 1972 es asesinado en Montevideo su sobrino Ibero Gutiérrez por el Escuadrón de la Muerte. Hacia 1972 es nombrado asesor del Departamento de Laicos del CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano, en Asunción, por iniciativa de Luis Meyer, en ese entonces secretario del Departamento de Laicos, a cuyo frente como presidente del departamento estaba Monseñor Bogarín. Desde allí organizaban una serie de encuentros laicos que culminan en Lima, en Perú, en 1973. Llega a desempeñarse como gerente del puerto antes del golpe de Estado que inicia la dictadura militar en junio de 1973. Se adhiere tras el golpe a la huelga general y renuncia a su cargo ante la suspensión que le impuso la dictadura. Tras la elección de nuevas autoridades del CELAM, Monseñor Antonio Quarracini queda al frente del Departamento de Laicos y Metol pasa a ser, por iniciativa de Quarracino, el nuevo secretario del Departamento de Laicos del CELAM. Luego, desde 1975, fue incorporado como miembro del Consejo Teológico Pastoral del CELAM, el primer laico que lo integró. Escribe el libro Puebla, el proceso y las tensiones en el año 1978. La Conferencia Episcopal de Puebla, en 1979, tiene un desempeño muy destacado integrando dos comisiones, la que redacta la introducción del documento de Puebla y otra en que se ocupa de la incontemporaneidad, impulsa una teología fundada en la religiosidad popular. Los mejores libros para adentrarnos en el pensamiento de este gran autor son La crisis del Uruguay y el Imperio Británico, escrito en 1959, El Uruguay como problema, escrito en 1968, Iglesia y laicado militante en el año 1977, Puebla, proceso y tensiones en 1978, El resurgimiento caótico de Latinoamérica en 1987 y por último Perón y la Alianza Argentino-Brasileña en el año 2000. Te toca. Bueno, pues esta amplia introducción que nos ayuda mucho más a ubicar al autor. Un poco en esta clase de cierre la idea tenía que ver con hacer un poco un balance respecto de lo que vimos, entendiendo que, como siempre decimos, ¿no? Los primeros encuentros tuvieron que ver con una mirada más política, comunitaria, sobre todo pivotando sobre el pensamiento de Perón. Luego los encuentros tercero y cuarto tenían que ver más como con una iniciativa de carácter cultural, es decir, poder problematizar la idea de la identidad nacional y cómo se articulaba con la identidad latinoamericana. Y bueno, después de pasar por la política y por la cultura, la idea tenía que ver en el quinto y en el sexto encuentro, envolver a la política enriquecida, ¿no? Es decir, una política geocultural, pero al mismo tiempo pensar la política a nivel geocultural, pero pasando de lo geocultural a lo geopolítico, ¿no? Es decir, a la gran política, ¿no? Y a la política que importaba Perón. En ese sentido, uno de los aspectos que vimos en el encuentro anterior tenía que ver con un punto de partida muy, muy relevante en la obra de Amelia Podetti, que está vinculado con tomar el fenómeno de conquista como un fenómeno positivo, ¿no? De la política, de algún modo que abría un horizonte no condenatorio en 1492, sino
entendiendo que entraba a la historia una raza nueva, ¿no? Es decir, desde la periferia se constituía un nuevo género, una nueva raza, y esa raza de algún modo tenía un sentido positivo, ¿no? Y positivo era el etos cultural español y el etos cultural portugués que habían abierto la conquista, ¿no? Entonces, esa mirada de Amelia Podetti un poco se separaba de las miradas tradicionales de la izquierda que siempre identificaron el proceso de conquista como un proceso negativo, ¿no? Entonces, con lo de Amelia nosotros entramos a otro ciclo histórico que tiene que ver con, insisto, una mirada favorable al proceso de conquista, entendiendo que el etos cultural que se genera en ese proceso es, digamos, fundador de una cultura nueva, de una raza nueva, y que el peronismo es heredero de eso, ¿no? En este sentido, mi idea es un poco tratar de hacer un recorrido sobre esa problemática hasta llegar precisamente a Metol Ferré y el peronismo, ¿no? En ese punto nosotros vamos a tratar de hacer un recorrido no tan largo, pero sí para poder identificar ese proyecto latinoamericano y cómo el peronismo se inserta dentro de ese proyecto, constituyendo, digamos, la apuesta geopolítica o lo que se considera dentro de la matriz justicialista como el continentalismo, ¿no? En ese sentido, como decíamos un poco con Bolívar, se abre ya la idea de que, que somos una raza nueva, que no somos europeos, pero que tampoco somos indios. En ese sentido, podemos ser considerados como indianos, es decir, como gente heredera de la tradición europea en tierra americana, pero que resignifica su conciencia y que abre un nuevo horizonte político, ¿no? Es decir, la idea, insisto, de una raza nueva que emerge en la historia. Bueno, este tema es un tema muy importante, ¿por qué? Porque el problema de nuestra herencia latina, particularmente nuestra herencia española y portuguesa, de algún modo siempre fue un núcleo problemático de nuestros proyectos políticos, y eso particularmente a partir del siglo XIX, los ideólogos que empezaban a pensar la política latinoamericana, empezaban a ver que en Estados Unidos había un proyecto exitoso, un modelo anglosajón que avanzaba positivamente, que constituía un capitalismo exitoso, y como contrapartida en América Latina, lo que había era un proceso de alguna manera plagado de guerras civiles, de conflictos, de fracaso a nivel económico, y en ese marco lo que se fue imponiendo dentro de la conciencia latinoamericana era una mirada negativa respecto de nuestra heredad, digamos, una mirada negativa que decía que las causas de nuestro progreso tenían que ver con la herencia española, con la sangre india, con la religión católica. Entonces, gran parte de ese escenario de mediados del siglo XIX está asignado por lo que se denomina el pesimismo cientificista, ¿no? Es decir, los ensayos que identifican nuestra raza como un núcleo de fracaso político, económico y social, ¿no? Contrapuesto a Estados Unidos. Eso, insisto, por ejemplo, obviamente un texto básico es el Facundo de Sarmiento, ¿no? Y a partir de ahí todos los escritos cientificistas de Carlos Octavio Bunge, de Alceas Arguedas. Pero bueno, nosotros a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIX tenemos en lo que podríamos denominar las ciencias sociales una mirada negativa respecto de nuestra raza, respecto de nuestra herencia. Y es recién insisto, lo que podríamos denominar ese antiproyecto, más o menos dura hasta por lo menos comienzo del siglo XX. Pero bueno, y acá querría entrar, ¿no? Hacia finales del siglo XIX, esa idea tan fuerte, ¿no?, que estaba articulada en esa mirada negativa en torno a civilización y barbarie, empieza a torcerse. Es decir, esa mirada en que los cientificistas habían constituido un paradigma biopolítico y racialista contrario a los sectores populares, empieza a ser torcido por una nueva élite intelectual que se va constituyendo, y que yo entiendo que es lo que podríamos denominar el comienzo de una formación de una conciencia latinoamericana, ¿no? Es así que esa nueva estirpe que se va armando, tal vez la podemos encontrar como primer ejemplo en la figura de José Martí, ¿no?, en 1895,
en 1891, perdón, este escritor cubano escribe un artículo que se llama Nuestra América, y ahí en Nuestra América Martí, que es un genio de la literatura, digamos, del modernismo, de la estética latinoamericana, bueno, Martí nos plantea que el problema no es civilización y barbarie, sino que en realidad no hay un problema racial, porque en América no hay razas, hay solo modificaciones de hombres, ¿no? Entonces, a partir de aquí empieza a apostar en este texto por la construcción de una identidad positiva, ¿no? Es decir, lo que se denomina nuestra América mestiza. Acá lo que nos plantea Martí, en este texto que podemos decir una de las bisagras para la mirada positiva de los latinoamericanos, es que el problema no es la raza, sino que el problema es la colonialidad del saber, ¿no? Es decir, acá el problema son los saberes que son ajenos a nuestra cultura, y que de alguna manera no es el problema de civilización y barbarie, sino el de construir un proyecto autónomo que se sostenga sobre lo que él denomina el hombre natural, ¿no? Es decir, contra el letrado artificial que tiene ideas ajenas, bueno, nosotros tenemos que apostar al criollo, al hombre natural. Es decir, en América la falsa erudición perdió contra la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido tenemos que desarrollar un proyecto pedagógico en que lo mestizo sea afirmativo constitutivamente. Es decir, acá es la primera torsión respecto del proyecto racialista del pesimismo, ¿no? Acá nos dice, de lo que se trata es de volver al gobierno lógico, a un estadista natural, construir un político de acuerdo a los saberes de nuestras tierras, a nuestros saberes, a nuestros sueños, a nuestras utopías, a nuestros mitos. Es decir, de lo que se trata es por primera vez de asumir como una identidad positiva nuestra herencia india, mestiza, católica, hispanista. Dice, porque nosotros nos tenemos que preparar, nos plantea Martí, viviendo en Cuba, estando en Cuba, por 2 o 3 peligros que vamos a tener a futuro. Por un lado, el desdén del vecino que no nos conoce. ¿Qué está mencionando aquí? Está mencionando el poderío imperialista de Estados Unidos, que hasta ese momento había sido visto como un país modelo, espejo y exitoso, pero que ahora empieza a ser visto en la conciencia latinoamericana como un potencial peligro imperial, ¿no? Es decir, acá se tuerce la mirada de Estados Unidos de un modelo ejemplar a un modelo que es potencialmente hegemónico, ¿no? Entonces, tenemos que conocernos con nuestro vecino que nos desconoce y que nos desdeña. Y también tenemos que estar en guardia frente al peligro de las grandes ciudades, ¿no? Es decir, las capitales americanas no están enmarcadas en un proyecto continental, sino que están marcadas en un proyecto regional e individual y aislado. Bueno, en ese punto, la aposta del proyecto continentalista latinoamericano de Martí la toma poco tiempo después uno de los autores que yo siempre vinculo mucho a Perón, que es José Rodó, ¿no? Digamos, con José Rodó, que es un ensayista uruguayo, digamos, bastante importante de comienzo del siglo XX, Rodó escribe en 1900 un texto que es muy simple, tal vez hoy nos parece quizá un poco sencillo, pero que es un texto que tiene extrema importancia en la época, que es el Ariel, ¿no? Un texto básicamente de un profesor que habla con sus alumnos, pero este texto de 1900 transforma la conciencia de la época, es decir, se difunde por todos lados, porque es una de las primeras obras que muestra, por un lado, una nueva actitud frente a Estados Unidos, de manera clara, y que al mismo tiempo lo hace, esta confrontación, revalorizando la herencia hispánica, ¿no? Es decir, ahora de lo que se trata no es solo de ver lo que ha hecho Estados Unidos y flagelarnos nosotros por eso, sino entender que lo que hizo Estados Unidos es exitoso hasta un punto, pero nosotros somos portadores de otro germen civilizatorio. Es decir, nosotros somos una alteridad, nosotros constituimos una diferencia. Entonces, frente a esas ideologías que habían visto positivamente a Estados Unidos, ahora Rodó nos propone una mirada crítica en la que ve que el modelo norteamericano es un modelo con exceso de materialismo,
Es un proyecto en el que el individuo está ahogado, que predomina la masa, no el pueblo, sino la masa, que es una democracia anónima y que está constituida esa democracia por un horizonte de mediocridad, ¿no? Sobre todo sostenida en el utilitarismo. Bueno, esta mirada, que insisto, era bastante novedosa respecto de su crítica a Estados Unidos, es contrapuesta en Rodó por lo que podemos denominar un proyecto alternativo sostenido en lo que podríamos considerar como un humanismo latinoamericano. Es decir, ahora de lo que se trata no es de copiar a Estados Unidos, sino de reconocer nuestra posibilidad de un desarrollo alternativo, ¿no? Entonces, ¿qué es este humanismo latinoamericano? Bueno, dice Rodó, es un humanismo heredado de Grecia, que se enriquece en el cristianismo, que forma parte de un proyecto de la estirpe latina y que también es heredero del racionalismo francés del siglo XIX. Pero este humanismo latinoamericano, precisamente es depositario de una modernidad alternativa. Es decir, lo que se empieza a trabajar acá, que insisto, para mí es muy importante, es que el proyecto, para mí justicialista, no es un proyecto de antimoderno, sino que es un proyecto de una modernidad alternativa, es decir, una modernidad geoculturalmente latinoamericana, ¿no? En este sentido, básicamente los valores estructurantes de este humanismo son precisamente los de un idealismo y un espiritualismo, ¿no? Que se contraponía con la imagen materialista norteamericana. Entonces, nuestro desarrollo tiene sus tiempos, pero también tiene su base cultural y tiene su horizonte civilizatorio. En este punto, como ha destacado Métol Ferré, entre otros autores, el proyecto de Rodó, que, insisto, con esta obra abre todo, se irradia hacia toda América Latina, esta obra, Ariel, agrega un valor más al proyecto latinoamericano. ¿Por qué? Porque con Rodó se incorpora ideológicamente la juventud a la política. Es decir, es el primero que destaca fuertemente el rol de la juventud para hacer política, entendiendo como un sector más puro de la sociedad respecto de la política partidaria que estaba contaminada. Bueno, este proyecto es muy fuerte y como heredero de esta generación del arielismo aparece un autor argentino que forma parte del proyecto justicialista, que es Manuel Ugarte, ¿no? Digamos, Manuel Ugarte, que escribió obras como El porvenir de la América Española, digamos, La patria grande, este autor que es fundador, como dice Galasso, del socialismo latinoamericano y que fue embajador peronista en México, en Cuba y en Nicaragua. Bueno, Ugarte toma el guante de Rodó y nos dice básicamente que él forma parte de una patria argentina, pero él apunta a una patria superior, ¿no? Es decir, de lo que se trata para Ugarte, yendo un paso más allá de Rodó, es de constituir los Estados Unidos del Sur, ¿no? Es decir, ya de lo que se trata es de pasar del momento de reivindicación cultural al momento de construcción política, ¿no? Entonces, de lo que se trata básicamente es de constituir o de rehacer la obra de la América Española, ¿no? Es decir, de lo que había hecho España y de lo que había hecho Portugal. Ahora bien, eso, insisto, empieza a ser visto por estos autores, y esto lo toma mucho Métol Ferré, como la necesidad de constitución de un nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque lo que había constituido al capitalismo en términos clásicos, en su primer proceso modernizador, era la idea de un Estado nacional industrial, ¿no? Es decir, lo que había constituido a Alemania, Italia, Inglaterra en su primer despliegue era la conformación del Estado nacional industrial, digamos, fuerte. Pero todos estos autores, o sea, desde Rodó a García Calderón, a Ugarte, a Vasconcelos, a Perón, lo que ellos empiezan a ver, tomando lo que planteaba List y Ratzel, es que el paradigma de poder en el siglo XX ya no es el del Estado Nacional Industrial, sino que el umbral de poder se abre con un Estado continental industrial. Es decir, el horizonte soberano, el horizonte paradigmático en la construcción de un poder
soberano, básicamente, ya deja de ser el Estado industrial clásico nacional, sino que tiene que ver claramente con un nuevo modelo de Estado que es el Estado continental industrial, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que están viendo estos autores? Que obviamente habían visto lo que había dicho Litz y Ratzel, que bueno, que el paradigma es Estados Unidos. Es decir, lo que están viendo es que con Estados Unidos emerge un nuevo modelo soberano que es el umbral de poder para la época que se está abriendo. Entonces, claramente, ¿qué es de algún modo lo que se empieza a instalar? Bueno, básicamente lo que se empieza a instalar es que las naciones latinoamericanas, por separado, no tienen un horizonte político real, ¿no? Hay que cortar con las propuestas aislacionistas de las capitales, ¿no? Lo que había dicho Martí, y constituir un proyecto político que haga dos cosas. Por un lado, que retome el etos cultural español y portugués, pero que a nivel político también retome el unionismo de Bolívar y de San Martín, ¿no? Entonces, esas dos exigencias hay que proyectarlas hacia el siglo XX a partir del nuevo patrón de poder que es el Estado continental industrial. Entonces, bueno, como decía, Manuel Ugarte plantea los Estados Unidos del Sur, y estos Estados Unidos del Sur tienen como, o sea, 4 países que serían los que tendrían a cargo la tarea política, que son Argentina, Brasil, Chile y México, ¿no? Es decir, ellos tendrían la mirada o el rol tutelar sobre los otros países, pero siempre entendiendo que América del Sur es el punto de partida de la unidad latinoamericana. Y por último, antes de entrar a Perón, la otra figura que es importante es la de José Vasconcelos, ¿no? José Vasconcelos, secretario de Educación de la Revolución Mexicana, candidato a presidente en México, que muchos dicen que en realidad ganó la elección, pero bueno, fue fraudulenta. Bueno, Vasconcelos está sobre esta misma idea, ¿no? De un proyecto latinoamericano con una reivindicación positiva de nuestra raza. De hecho, hace una reivindicación, podríamos decir, radical de nuestra raza. ¿Por qué? Porque en 1925 publica La raza cósmica, precisamente. Y bueno, él nos dice que a lo largo de la historia humana aparecen los negros, los indios, los mogoles, los blancos, que son las distintas razas. Pero precisamente en América aparece la quinta raza. Y esa quinta raza, que sería la nuestra, es la raza síntesis, ¿no? Ahora bien, esta raza síntesis que aparece en nuestro continente se da sobre un doble núcleo problemático. Por un lado, se da en la lucha entre españoles e ingleses, es decir, entre latinos y sajones. Los sajones son depositarios de la técnica y los latinos son depositarios de la belleza y de lo estético. Y bueno, esta raza síntesis, que parecería que ser la que va a triunfar, es una raza que tiene, dice Vasconcelos, lo que la caracteriza es que tiene más empatía con los extraños. Es decir, nuestra raza no es una raza que avanza conquistando o avanza negando a la diferencia de la alteridad, sino que avanza integrando y sintetizando. Dice, nosotros formamos parte de una estirpe en formación. Ahora bien, esta estirpe en formación, esta quinta raza, después de los negros, los indios, los mogoles y los blancos, esta quinta raza parecería ser la última. ¿Por qué? Porque esta raza no excluye, sino que acapara vida. Es una raza síntesis. Es una raza que parece ser, en América, el hogar en donde se realiza precisamente la humanidad en su conjunto, ¿no? Entonces, fruto de estas miradas, un poco de lo que vemos de Martí, de Ugarte, de Rodó, de Vasconcelos, podemos ver cómo se tuerce esa mirada pesimista respecto de la raza latinoamericana, y al mismo tiempo cómo va madurando una conciencia política, ¿no? Y esa conciencia política parecería que tiene como los primeros momentos son de reivindicación cultural, es decir, tiene más que ver con un ideario cultural. Poco a poco en la década del 30 se va constituyendo un ideario social, y ya para la época del peronismo, el horizonte de esta conciencia que se va desplegando
es político-económico, ¿no? Es decir, cultural identitario, social, y finalmente parecería en la época que se abre con el justicialismo que se avanza a una etapa más madura de esta conciencia que se expresa en lo político y lo económico. Bueno, llegados hasta acá, ¿qué es lo que ocurre con Mettol? Digamos, Mettol hace este recorrido y como dijimos, y ya entro directamente a Perón, yo creo que es importante identificar que este recorrido, que sobre todo inicia con Rodó especialmente, es un proyecto, forma parte de un itinerario en el cual estos pensadores apuestan por una modernidad alternativa. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que identificar. Es decir, acá no hay a mi parecer, una antimodernidad, sino que es la idea de construir un proyecto afirmativo, pero que tuerce el proyecto moderno. Es decir, que trata de constituir una modernidad desde nuestra singularidad histórica y geocultural, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Y en ese sentido, tomando lo que plantea Mettol en este avance, este movimiento de la conciencia latinoamericana parecería tener como fundamento o como eje la importancia de tres procesos integrados, que son los de democratización, industrialización e integración. Digamos, de alguna manera, este proyecto se articula en torno a estos tres ejes. Y bueno, llegando aquí sí a lo referido específicamente a Perón, Mettol, insisto, recupera toda esta trayectoria que estuve exponiendo recién. Mettol lo que nos plantea básicamente es que Perón es el creador de una política latinoamericana. Básicamente, o sea, con Perón aparece por primera vez una política continental. Porque nos señala que el único antecedente que habíamos tenido de una política realmente latinoamericana, solo había acontecido, dice Mettol, miren cuándo, entre 1580 y 1640. ¿Por qué? Porque en ese periodo de 60 años, la monarquía Habsburgo había tenido un solo rey, se había unificado, para España y para Portugal, ¿no? Entonces, solo en esos 60 años, entre 1580 y 1640, era posible hablar efectivamente de una política latinoamericana. Entonces, dentro del despliegue de esta conciencia, ¿qué implica Perón? Perón, en un punto, implica, en el despliegue de este campo de reflexión, el paso de los intelectuales políticos a los políticos intelectuales. Es decir, Rodó, Ugarte, García Calderón, de algún modo representaban intelectuales políticos, es decir, la labor intelectual y cultural era lo primero, pero con Perón, con Vasconcelos, con Haya de la Torre y con Perón, se abre el nuevo registro que son políticos intelectuales, es decir, actores que crean horizontes y que precisamente están comprometidos con la praxis, pero a la praxis le otorgan el sustento de la idea, ¿no? Entonces dice, ¿por qué son importantes este tipo de políticos? Porque son los que operan verdaderamente en las crisis. Es decir, cuando hay una crisis societal, con una crisis de un proyecto civilizatorio en general, precisamente necesitamos no de los políticos tradicionales, sino de los políticos intelectuales. ¿Por qué? Porque son los que te abren hacia un nuevo horizonte político. Bueno, en ese marco, nos indica Mettol, que hasta antes de Perón, este proyecto latinoamericano había quedado en un romanticismo, ¿no? Había una ansia difusa de unidad, pero no había el marco político claro, es decir, no se había terminado de constituir el paradigma político de la integración. Bueno, cuando aparece Perón, esto acontece, ¿no? Es decir, con Perón el foco está en la política. ¿Por qué? Porque la política es cuando se señalan los caminos reales y se distingue lo principal de lo secundario. Es decir, Perón,
pasa a un realismo político latinoamericano. ¿Por qué? Porque indica cuáles son los caminos efectivos de la integración. Va más allá de lo ideológico y de lo cultural. Y nos marca precisamente lo que es importante y lo que es secundario, es decir, lo que es estratégico. Es decir, básicamente lo que ocurre o lo que articula la propuesta de Perón es la pregunta de cuál es la vía principal de la unidad de América Latina. Es decir, lo que parecería configurar la matriz de Perón tiene que ver con esta interrogación, sobre cuál es la unidad específica de América Latina. Y en este sentido, lo que importa de alguna manera es que Perón distingue lo que es el núcleo básico de aglutinación de América Latina, es decir, el germen de una política continental. Y básicamente lo hace con lo que nosotros conocemos como el nuevo ABC, ¿no? No sé si han escuchado hablar. Sí. Que es básicamente la idea de retomar el proyecto de integración entre Argentina, Brasil y Chile, ¿no? El segundo ABC. Ahora bien, ¿qué era lo importante de este ABC y qué es lo que destaca Metol desde el punto de vista estructurante? Bueno, que este proyecto partía de una política latinoamericana, pero que, a ver cómo puedo hacer para que suene mejor. Este proyecto partía de una política latinoamericana o de una conciencia latinoamericana, pero desde la puesta en forma de un proyecto desde Sudamérica. Es decir, hay una búsqueda de un proyecto latinoamericano, pero se entiende que la viabilidad política para construir ese proyecto se hace desde el marco de la isla sudamericana. Es decir, la política latinoamericana comienza desde Sudamérica. ¿Por qué? Porque es efectivamente posible desde ese horizonte. Es decir, el punto de partida tiene, o sea, el núcleo básico de aglutinación para la política latinoamericana tiene que partir de la isla sudamericana. ¿Y esto por qué? Porque yo creo que Perón tomó como referencia lo que era los aportes de un geopolítico brasileño bastante relevante en la década del 30, que era Mário Travassos. Y Travassos constituye un proyecto, una mirada geopolítica del continente, pensando en Brasil expandiéndose en el continente. Y lo que nos marca Travassos, desde el punto de vista geopolítico, es que si bien, bueno, América Latina tiene un etos cultural integrado, desde el punto de vista político, América Central y América del Norte eran inviables. Es decir, México y Centroamérica eran inviables políticamente. ¿Por qué? Porque habían caído bajo, digamos, la influencia de Estados Unidos. Entonces, si bien teníamos una identificación regional con ellos, desde el punto de vista pragmático político, era imposible construir un proyecto, digamos, estable a nivel continental, porque precisamente todos los pueblos de Centroamérica habían caído bajo la órbita centrífuga del proyecto norteamericano. Dicen, precisamente, México resiste como puede, dice Travassos, pero ya, por ejemplo, todas esas pequeñas paisitos o sea, en el buen sentido de la palabra, pero le dice así Travassos, ¿no? Pero todos esos pequeños países que eran una gran confederación, y que después se hicieron chiquitos porque los fue centrifugando Estados Unidos, bueno, todos esos paisitos no pueden constituir una política continental acorde. Entonces, claramente lo que dice Travassos es que la política continental real es desde el ámbito de la isla sudamericana. Y esto Perón lo retoma. Dime que te hago una pregunta, creo que es muy importante. ¿La idea esa se construye a partir de un elemento geográfico o económico? Bueno, muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. O sea, el primer punto de estas cosmovisiones, particularmente la de Travassos, es geográfica, ¿no? Es decir, particularmente la de Travassos tiene que ver con una mirada estrictamente geopolítica. Pero bueno, a partir de aquí vamos sobre la mirada de Perón y ahí vamos sobre esta pregunta que vos hacés,
¿Por qué? Porque esta alianza, Argentina, Brasil y Chile, este nuevo ABC, por un lado, entiende que son estos tres países, pero que el núcleo fuerte es Argentina y Brasil, ¿no? Es decir, el núcleo central es Argentina y Brasil. Chile es importante, ¿por qué? Porque Argentina con Chile representan la herencia española, ¿no? Pero ahora bien, como decía el compañero, esta realidad política, o sea, de este proyecto, se da en un marco específico que es un marco de un proceso de complementación económica, ¿no? Es decir, el ABC tiene que ver con un proceso de complementación económica y unión aduanera, ¿no? Es decir, un poco como veníamos mencionando, pasamos de lo cultural a lo social y de lo social a lo político-económico, ¿no? En esta transformación hacia una conciencia pragmática de América Latina. Y bueno, ya para ir cerrando, en este despliegue infinito de cuadernos, la Torre de Babel, exactamente. Nada más, voy a tomar un poquito más para tratar de darle un poco de forma a dos textos en los cuales Perón un poco expresa esta idea del continentalismo latinoamericano, sudamericano, desde el ABC. Y tiene que ver con dos textos, ¿no? Que son muy breves, muy chiquitos, y que un poco van hacia donde mencionaba el compañero, que es el texto Confederaciones Continentales, que es del año 51, y el otro texto que aparece en América Latina, Ahora o Nunca, que es un documento privado que tenía Perón, un documento secreto del año 53, ¿no? Bueno, ¿cómo? Los nombres de los libros. No, uno es un artículo que aparece en una publicación periódica, que es Confederaciones Continentales, que son 2 paginitas, y después un documento secreto que había robado Perón del año 53, ¿no? Bueno, básicamente en esta idea, Perón básicamente retoma esta idea de que, como mencionábamos, ¿no? Siglo XIX ha sido el siglo de las nacionalidades, de los Estados-nación. Siglo XX es el de las confederaciones continentales, ¿no? Y el mundo, en ese marco evolutivo, muestra 2 rasgos específicos o problemáticos que tienen que ver con, por un lado, la problemática de la superpoblación y, acompañado con eso, el problema de la disponibilidad de la comida, ¿no? Que parecen ser los problemas futuros de la humanidad. En ese marco, lo que parece constituirse como el signo de la época, la dialéctica de los tiempos, es el marco de la lucha económica, ¿no? Esa lucha económica es una lucha que avanza en estos países que se están integrando a la búsqueda de zonas de grandes reservas, ¿no? Aún inexplotadas. En ese contexto de búsqueda de reservas, de superpoblación, de hambrunas potenciales, lo que nos planteaba Perón en el año 51 es que el imperialismo que surja triunfante de la guerra entre Estados Unidos y Rusia se va a plantear en algún momento una nueva forma colonial de ocupación y dominación, pero sobre todo que se va a tratar de extender hacia esas áreas inexploradas de reservas, ¿no? Bueno, en ese marco es que América Latina tiene que ser consciente de esa lucha económica, porque esa lucha económica impulsa a los pueblos a su agrupamiento en busca de una unidad económica, ¿no? Dice, nosotros todavía no hemos sido conscientes de esto y vivimos en el siglo XIX. Es decir, estamos retrasados respecto a las exigencias de nuestra época. Y en ese punto, de lo que se trata es de ser afines a lo que nos está marcando la lucha económica y entender que para poder afrontar esto tenemos que agruparnos, porque en la agrupación de nuestros pueblos vamos a conseguir la unificación económica. Y esa, como mencionábamos, que este sería el aporte epistémico político de Perón, esa unidad, esa unión nuestra, se da a partir, y este me parece es el concepto, de la unificación de un núcleo básico de aglutinación. Es decir, el punto de referencia de la política tiene que ser identificado. Y ese proceso básicamente tiene que ver, ese núcleo básico de aglutinación es
para nuestro horizonte político, Argentina, Brasil y Chile, ¿no? Es decir, hay que buscar la unidad económica a partir de la integración de estos actores. ¿Y por qué? Porque tanto Brasil, Argentina como Chile, por separado, no tienen unidad económica, no tienen completitud económica, no hay unidad económica, ¿no? Entonces, frente a esto, la única manera de realizar una unidad económica es a partir del establecimiento de una confederación sudamericana, ¿no? Es decir, que unifique a todos los pueblos de raíz latina. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba con esta integración? Primero, juntar a Brasil y Argentina, que hasta ese momento se habían mostrado discordes. Por otro lado, sumar a Chile como representante del proyecto hispanoamericano, pero por otro lado, tener salida al Atlántico y al Pacífico, ¿no? En el marco de un proceso de integración económica, ¿no? Es decir, básicamente constituir un Estado continental industrial. Y en ese punto, Perón dice que es un núcleo básico de aglutinación. ¿Por qué? Porque frente a esa unificación, los demás países de la región van a caer dentro de la órbita. Es decir, Argentina lo que se pone es como monitor ante eso, propone la integración y los demás países, de alguna manera, por la fuerza de tracción que tienen Brasil y Argentina especialmente, bueno, necesariamente tenderían a unificarse. Entonces, claramente, de lo que se trata es de entender el núcleo básico de aglutinación desde la isla sudamericana, pero sobre todo no desde cualquier país se da, sino sea sobre este eje que es el eje del ABC. Y por último, ya para cerrar, estamos en tiempo, este último texto que aparece en América Latina ahora o nunca, que es un documento clasificado de Perón. Y bueno, aquí Perón es como que completa un poco la imagen que habíamos visto en el texto anterior. Y en ese marco, Perón vuelve sobre la misma idea que habíamos mencionado, ¿no? El ser humano, esto lo plantea Amelia Podet y lo plantean todos, avanza por un movimiento de proximidad, ¿no? Es decir, hay un gen social en el ser humano que lo lleva a avanzar hacia formas de agrupamiento y reagrupamientos cada vez mayores. Familias, tribus, ciudades, naciones y grupos de naciones, ¿no? Es decir, el avance de la humanidad marcaría esa trayectoria y bueno, esa trayectoria avanzaría desde el continentalismo para culminar en el universalismo de Perón, ¿no? Bueno, pero el universalismo está lejano y de lo que hay que pensar es el continentalismo, ¿no? Básicamente Perón vuelve a tomar los mismos problemas que había planteado anteriormente, que es el problema de la superpoblación, los problemas de las materias primas y de las comidas, en un mundo superindustrializado, y marcar que, bueno, que el futuro de los pueblos va a depender de la magnitud de las reservas que tienen. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque mirando hacia el futuro, la región que aparece como depositaria de materias primas por excelencia es Sudamérica, ¿no? Es la mayor reserva de materia prima y alimentos del mundo. Y es muy probable que en un futuro inmediato eso sea una amenaza para nuestra región. ¿Por qué? Porque los países superpoblados y superindustrializados, como está ocurriendo hoy, van a querer precisamente estos recursos. Entonces, ante esta realidad, o te rendís o te organizás, ¿no? Y es ahí que se plantea precisamente ese proceso continentalista como una unión real y efectiva de nuestros países, de la vida en común y de la defensa en común, ¿no? Es decir, claramente agruparnos regionalmente frente a esta amenaza que va a ser una amenaza del siglo XXI. Y esa unificación para Perón era muy importante, ¿por qué? Porque no era un proyecto de las diplomacias, sino que era un proyecto de los pueblos. Los que se unifican verdaderamente son los pueblos, porque los pueblos son permanentes, mientras los hombres y los gobiernos son contingentes, ¿no? Y en ese sentido, de lo que se trata es de poseer la política de la fuerza que se posee. Es decir, tenemos que tener una política acorde a la fuerza que poseemos, y eso solo puede venir dado desde
el modelo continentalista. Nosotros, plantea Perón, no queremos imponer una hegemonía de Argentina, Brasil y Chile sobre los demás países, sino que lo que queremos es establecernos como países monitores. Es decir, ponernos por delante y marcar el camino, que es un camino, insisto, de la unidad económica, reconociéndonos como países reservas del mundo y básicamente de un proyecto de integración continental que vaya integrando a los demás países fuera del ABC dentro de un marco proyectado hacia el siglo XXI. Ahí está. Increíble. Bueno, ahora como siempre vamos a hacer las preguntas. Empieza ahí el terapeuta. También en la misma lógica de la pregunta que hacía Martín, me venía esa idea de respecto al comercio, ¿no? Yo me preguntaba si esto podía ser pensado como una historia precedente de lo que es el Mercosur y la CELAC, claro, en el sentido, pero vos lo decías que no era en sentido de las diplomacias, sino de los pueblos, o sea que el Mercosur y la CELAC lo que llevan es una cuestión más de la diplomacia que de los pueblos. Sí, sí. Metol Ferré, por ejemplo, planteaban, o sea, como el Mercosur como la gran conquista de nuestro tiempo, digamos, como en un proceso que se estaba globalizando el mundo, bueno, tener el Mercosur era un lugar de excelencia y apostaba claramente a nivel político por el Mercosur, Metol. No, Perón ahí lo que él quiere establecer es que la integración, si es solo diplomática, no alcanza, digamos, y es contingente. Digamos, había que generar una pragmática política y diplomática, pero eso también tenía que venir acompañado de una conciencia de los pueblos en la integración. ¿Por qué? Porque cualquier cambio coyuntural iba a hacer que los acuerdos políticos se cayesen. En cambio, si vos tenías pueblos comprometidos con ese modelo de encuentro cultural y regional, bueno, la política continental tenía otra base, ¿no? Otro horizonte. Así es. Un miedo. Están cansados, me parece. En cuanto a esta alianza económica, cultural, en cuanto a lo militar que plantea, hoy se discute quién sería el custodio del Atlántico Sur, en cuanto a lo militar que planteaba el ABC, digamos. Bueno, básicamente ahí hay una idea más clara de soberanía, digamos, los ejércitos tienen un rol, me parece, mucho más específico, digamos, obviamente Perón en esto, a ver, habla como militar también Perón, digamos, y este último documento que hablaba fue un documento que él, es un documento clasificado, digamos, que está, digamos, a los actores geoestratégicos del momento en la Argentina. En ese sentido, el ejército es un depositario de soberanía, digamos, eso está claro, y al mismo tiempo, bueno, que Perón, viste, posteriormente va incorporando ya la matriz ecológica, digamos, pero desde una mirada más soberanista, me parece. Yo tengo dos preguntas. Bueno. A mí bien da pares. A mí no me quedó claro si la unificación continental es literalmente con la eliminación de la frontera. Es unir a Argentina y Brasil como un mismo país. Son acuerdos económicos, digamos, acuerdos regionales, unificación aduanera, digamos, pero obviamente la idea claramente en un momento determinado tiende a avanzar hacia eso, digamos, básicamente. ¿Por qué nunca lo pasaron a un axioma? O sea, ¿por qué nunca Perón hizo una misma? Claro, porque vos ahí hablas de que es un documento clasificado, que él pasa. No. ¿Por qué no nunca? No, se avanzó seriamente en todo esto. Yo por ahí te hablo de lo ideológico, digamos, más que todo vinculado al pensamiento, pero las acciones de Perón fueron efectivas en torno al ABC y a la integración económica con los demás países de la región. Después lo que pasa es que tuvo el derrocamiento de Vargas, su suicidio, bueno, No acompañó. fue complicado, digamos, el proceso. Principalmente con Ibáñez estaba todo más o menos acordado, pero bueno, el problema era el Itamaraty, la Cancillería brasileña, que obviamente este proceso
de integración con Argentina no lo veía tan claro, o no lo acompañaba tanto. Y era, bueno, el proyecto era un proyecto más de Vargas, digamos, ¿no? En ese sentido, sí, Perón tiene un montón de iniciativas. Esto por ahí tiene que ver con cómo las pensaba desde el punto de vista ideológico. Sí, también es importante ver que el ABC es una foto de un momento, de un proceso, de los pueblos. No pensar que el ABC hoy es practicable. Entendamos que los puertos es parte de lo que es la logística de cualquier mercancía que hace a los costos, por lo cual nosotros durante los 70 sacábamos la producción agropecuaria y se la vendíamos a Rusia. Se ha comentado, Guille, en su momento, como la dictadura tiene una relación con la Unión Soviética, es producto justamente de eso y de los votos favorables ante las Naciones Unidas respecto de los delitos de lesa humanidad. Pero en la actualidad vos le estás vendiendo a los chinos. ¿De qué te podría servir a vos un puerto en el Pacífico para llevarle a los chinos mercancía? Siempre pensá que esas cuestiones son una foto de un proceso. No quiero decir con esto que el ABC hoy no es impracticable, no se puede pensar el ABC hoy. Por lo menos lo veo así, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Bueno, si nadie tiene ninguna otra pregunta, lo de siempre. Que se sube al Tropa de Leales. Y bueno, y un agradecimiento a Roy, que estuvo las 6 clases. Como siempre. Y le voy a leer a la cámara, que en realidad le leo a ustedes, no a la cámara, pero los libros que escribió Roy, para que quede necesario. Fenomenología del peronismo, comunidad, individuo y nación, que tiene un prólogo de Rubén Dri, y la presentación de Enrique del Percio, Enrique, y arquitectónica del peronismo, hacia una teoría política de los pueblos de América Latina. La presentación es de Guillermo Bercovici y el prólogo es de Miguel Ángel Barrios. Así que nada, muchas gracias. Hasta la próxima. Todos unidos triunfaremos y como siempre haremos un grito de corazón, viva Perón, por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Perón, que grande sos, mi general, cuánto vale. Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Por los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero está unido y grita de corazón, viva Perón, por ese gran argentino que esas cosas están para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón, que grande sos, mi general, cuánto vale. Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Imitemos el ejemplo de ese varón argentino y siguiendo su camino. Gritemos de corazón, viva Perón, por esa Argentina grande, con esa Martí soñó en la realidad efectiva que debemos